Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, aquí estamos en tu presencia en este hermoso lugar, un rinconcito de Mendoza. Estamos aquí para compartir algunos minutos juntos. Hemos venido, Señor, en una gira de trabajo. Hemos venido para poder buscar lugares de necesidad, contactos y hablar con nuestros hermanos y otras personas y con el gobierno para poder encontrar lugares de mucha necesidad donde un programa aeromédico podría ser de mucha utilidad. Amén. Señor, así que aquí estamos, pero se ha organizado una pequeña reunión de compañerismo. Entonces, Señor, con todo gusto, de todo corazón, estamos aquí para contar algunas historias misioneras, para animarnos que Cristo viene pronto y que tenemos una obra que hacer y que Él quiere hacer una obra en nuestras vidas. Y para todos los que van a escuchar esta noche esto y los que van a escuchar después las grabaciones, como se grabó todo allá en Salta y ha salido y ha dado la vuelta, pedimos también que tú bendigas las palabras y los pensamientos para nuestro ánimo, para tu honor y gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en primer lugar decir que hemos llegado a Argentina con el propósito de preparar el camino para la llegada de 3 avionetas. Dios ha provisto 3 avionetas para Argentina. Amén. Nuestro hermano Rubén se quedó afuera ahorita. Ya. Está afuera. Sí, el hermano Rubén y su esposa son de Argentina. Sí. Y ellos han ido a Bolivia, los llegamos a conocer. Allí le pregunté si él algún día quería trabajar en aviación. Y yo ya soy piloto, solamente falta terminar mi parte profesional. Él volvió a Argentina, terminó. Ahora ha estado trabajando con su esposa como director de uno de nuestros colegios y volando la avioneta. Pero mientras esperábamos la preparación de la otra avioneta, pero al preparar, un donante mormón nos regaló una hermosa avioneta para Argentina. Me llamó y me dijo: me enteré que ustedes necesitan avionetas. Mi señora me dijo: sí, véngase. Me hizo muchas preguntas y cuando yo llegué allá, me dijeron: la presencia de Dios está radiando de su cara. Y nos damos cuenta que nuestra avioneta va a quedar en buenas manos para hacer la obra de Dios. Va a ir a Argentina la avioneta. Entonces digo: ¡ay, qué felicidad! Bueno, cuando hicieron la inspección descubrieron hasta el año pasado que había un problema con el motor que no se sabía. Y tuvimos que bajar el motor y refabricar el motor. Eso demoró, bueno, es caro, además de ser caro, pensábamos que iba a venir inmediatamente. Pero además del precio, el trabajo que tenía que hacerse. Ahora ya está casi listo. Y entre ese tiempo, el año pasado y ahora, Dios ha provisto una segunda avioneta y una tercera. Amén. La tercera es una bimotor para poder viajar de largo plazo, o sea, de larga autonomía, para poder viajar de punta a punta. Entonces es sumamente importante que Argentina no es un pequeño país, ¿eh? Argentina tiene sus distancias, y si tú vas a viajar a 120 kilómetros o millas por hora, que es casi 180 kilómetros por hora, igual tiene su tiempo. Tienes que viajar a 300 kilómetros por hora, 350 kilómetros por hora si quieres llegar en un tiempo medido, por lo menos. Y el avión tiene que tener autonomía como para llegar de una distancia a otra distancia y encontrar combustible. Entonces, gracias a Dios, esas 3 avionetas ya están listos en pocas semanas para venir. Amén. Vamos a viajar allá y traer la primera, después volver a la segunda y después volver y traer la tercera de Estados Unidos. El propósito de este viaje es para conocer Argentina, buscar los lugares donde se van a colocar como base y buscar lugares de necesidad. ¿Cómo podemos servir a la comunidad? ¿Cómo podemos llegar a lugares que necesitan transporte cuando hay emergencias, que son muy lejanos de un hospital? Estamos para servir. No solo para la iglesia, no, para cualquier comunidad. Estamos para servir al mundo con el amor de Dios. Y en esa forma la obra médica abre puertas y después que abren las puertas, el amor de Dios entra con facilidad. Entonces estamos aquí para eso. Obviamente, naturalmente, como ustedes están aquí es porque han querido tener un poco de tiempo juntos. Y estamos aquí para servir. No el propósito, no hemos venido para ir a buscar iglesias y predicar. Estamos aquí para trabajar.
Pero cuando se da una oportunidad para reunirnos, con todo gusto lo hacemos. ¿Por qué? Porque necesitamos ánimo, necesitamos comprender los tiempos en los cuales vivimos, necesitamos comprender lo que Dios quiere para su pueblo y necesitamos saber que no es difícil, que no es siempre fácil avanzar haciendo la obra de Dios. Cuando Dios te pide que hagas algo, el enemigo va a buscar excusas, mil excusas, para que no hagas lo que Dios te pidió, como Jonás. Pero en el fin, él cumplió la voluntad de Dios, pero le costó. Es mejor obedecer a Dios la primera vez. Resistir a Dios no es tan bonito, porque igual, si Dios te ama, y en el fin, si tú amas a Dios, Dios va a buscar la manera de cumplir su voluntad en tu vida, pero te va a costar muchos dolores. Es mejor obedecer la primera vez. Nosotros, un poquito de historia, algunos ya nos conocen. Yo me crié en la obra como hijo del pastor piloto en Bolivia. Mi mamá era enfermera, mi esposa también se crió, su papá era el tesorero de la misión boliviana, lo que es la Unión Boliviana, y director de educación. Él trabajó muchos años y mis padres también, y nuestro sueño era de trabajar en la obra de Dios. Entonces, al terminar los estudios, la Asociación General me llamó y me dio 3 opciones: Perú, Brasil y México. ¿Dónde quiere ir? Le digo, ¿ustedes elijan? No, tú tienes que ir. No, pero yo confío en la iglesia, ustedes decidan dónde quieren mandarme. No, el problema es que son 3 diferentes llamados, y si nosotros decidimos se van a enojar con nosotros. Por eso los 3 llegaron el mismo día. Ustedes se lo ponemos en sus manos, ustedes oren y decidan. Así que decidimos ir a México. Pocos sabíamos que en México me iban a secuestrar. Iba a sufrir las experiencias más difíciles y más duras de nuestra vida. Pero como resultado aprendimos a confiar más en Dios. Y que hemos aprendido que cuando cosas difíciles ocurren, es simplemente Dios nos está enseñando a confiar más. Y si obedecemos lo que Él dice, Él usa esa experiencia para el bien de otros y nuestro bien también. Así que no hay que temer lo del futuro. Todo va a ser para nuestro bien. Y bueno, pasaron muchos años, trabajamos en México, después pasamos a trabajar en la Unión Incaica en Lima, 6 años, después de haber trabajado 4 años como piloto, y después de la Unión Incaica pasamos a la Unión del Caribe, 7 años, trabajando allí como profesor y después como director de ADRA en Guyana, y profesor en la universidad, y después de allí a la Unión Venezolana otros 7 años en total. Hemos trabajado para la iglesia 30 años. Ha sido nuestro gozo y nuestro deleite, y nuestro amor por la iglesia no ha cambiado. Pero después de 30 años, un sueño empezó a crecer en mi corazón. No solo quiero trabajar en una oficina, quiero hacer algo más grande para Dios. Ya tengo pocos años que me quedan. Yo vi a mis abuelos jubilarse, vi a mis padres y mis suegros jubilarse, y nos tocará algún día jubilarnos. ¿No? Ojalá que no. Yo espero que Jesús venga antes, pero a toda persona le toca jubilarse si hay demoras. Entonces, yo no espero jubilarme, realmente no es yo creo que Jesús va definitivamente a venir y me va a encontrar trabajando. Amén. Pero digo eso, solo Dios lo sabe, ¿no? Entonces, decidimos hacer algo más grande. En vez de buscar tuvimos que salir de Venezuela por la política. Ustedes saben, el gobierno allí es muy hostil contra Norteamérica y es comunista el gobierno en Venezuela. Trabajamos 7 años allí, pero el presidente hizo firmar a la administración de las 2 uniones que ningún americano misionero adventista podría trabajar en la iglesia. Bueno, todo el equipo americano se fue a su país, o en mi caso decidimos mudarnos a Bolivia, donde nos criamos, para trabajar en Bolivia. Somos bolivianos también de nacionalidad como americanos, y volvimos a nuestro país, donde ahí podríamos continuar trabajando, pero ya en un ambiente menos difícil, no tan difícil como la política era en Venezuela, aunque Bolivia también tiene sus problemitas, ¿no? Pero todos los países, Argentina pasó por sus días también, todos los países entran y salen de problemas, entonces no hay cómo evitar problemas, hay que solamente ir para adelante y ver dónde Dios los guía. Entonces decidimos trabajar en otros países, abrir obra, ser voluntario.
yo volví a Sudamérica, donde trabajé muchos años como misionero para la iglesia. Volvimos para hacer lo mismo, trabajar a favor de la iglesia, pero como voluntario. Y hemos podido hacer cosas que no se puede como empleado. Por ejemplo, aviación. Aviación es una cosa que aparentemente la iglesia mundial tiene un poquito de miedo de la aviación porque tiene riesgos de juicios. Un accidente puede causar bastante dificultad en juicios y mucho dinero. Un accidente de aviación es peor que un accidente en carro, ¿entienden, no? Tiene mayor visibilidad, mayores riesgos, los juicios son de mayor cantidad de dinero. Entonces, mayormente la iglesia adventista se ha retirado del departamento de aviación. Pero yo soy piloto. Para eso trabajé muchos años y estudié y trabajé para la iglesia. Entonces, yo no quería echar a un lado la parte de aviación. Entonces me di cuenta que la única forma de servir a la iglesia es no meter a la iglesia, buenas noches, bienvenidos. La única manera no es trabajar como voluntario con una avioneta que pertenece a un ministerio de apoyo y servir a la iglesia gratis. En esa forma la iglesia goza de todos los privilegios de la aviación sin tener que sufrir un riesgo o costarle algo. ¿Entienden? Sí. Sin costo alguno. Entonces empezamos a colocar. La Unión Venezolana estaba contentísima en ese programa. La Unión del Caribe sigue gozando de todo eso y en múltiples países. Entonces fuimos a Europa, fuimos a África, fuimos a Asia, Filipinas, Indonesia, colocando programas en África, en varios países. Entonces la iglesia goza de tener un programa de aviación funcionando, pero sin riesgo y sin costo. Entonces nosotros vimos el primer lugar ahí de oportunidad. Trabajar en el área de aviación, que era nuestra especialidad. Mi señora ha sido mi copiloto por 38 años, 39 años ya. Entonces, cuando viajamos juntos, ella se ve bien bonita como enfermera de vestido de blanco y también como copiloto también. mi persona favorita de mi vida, ¿no? Ha sido mi esposa, desde los 3 años. Entonces, bueno, yo me comprometí con ella a los 8 años. Bueno. Ella se comprometió conmigo cuando yo tenía 8, ella tenía 11 años y cumplió su promesa 12 años después y nos casamos. Y ha sido nuestro amor servir juntos a la obra de Dios. Bueno, entonces la visión ha crecido, pero además de aviación, la visión empezó a crecer a lugares, a ciudades. Por ejemplo, ¿cómo uno toca todas las puertas de una ciudad? En Mendoza, pregunto, ¿todas las personas de Mendoza ya saben que Cristo viene pronto? ¿Y quién le va a decir? ¿Quién les va a preparar? Nosotros. Entonces, ¿hay planes en este próximo año de tocar todas las puertas? La iglesia no sé si tiene tantos planes, pero Casi nosotros sí. deberíamos tenerlo. Podríamos tener, pero Sí. mayormente es un poco difícil pensar tan grande. O sea, en 1 año, 2 años, 3 años, cada persona tiene que tener una visita. Sería un poco difícil. Aún queriendo, es difícil. Entonces, nosotros decidimos, ¿por qué no pensamos en medios de comunicación? Porque con un canal de televisión tú cubres toda la ciudad y el que está buscando la verdad lo tiene el acceso ahí mismo en su sala. Ya no tienes que tocar la puerta, la verdad entra a la casa quiera o no quiera. Entonces ahora depende de los ángeles que ajustan el canal, lo prenden y ¿de dónde vino ese canal? Los ángeles cambiaron el canal durante la noche. Yo recuerdo la historia de una señora en Bolivia. Su canal se quedó pegado en el canal 24, nuestro canal en Santa Cruz. Y no podía. Buenas noches, bienvenido. Bienvenido. Y esa señora no lograba cambiar, empujaba el botón, movía todo, se quedó pegado ahí por 1 mes. Cuando una vez se convirtió, se bautizó y el canal funcionaba normalmente. Así que Dios sabe cómo hace las cosas. Pero la historia más bonita que encontré es del presidente de la Unión en Colombia. El pastor Bustamante me dijo, David, tengo una historia para contarte. Me dijo, pusimos el canal Rueda de Venir y me dio 2 historias. Uno, en un pueblo totalmente católico, cambió todo que el día sábado prohíben abrir todas las tiendas.
sabemos que habemos ido dominical, pero nunca hemos escuchado una ley sabática. Pero en ese pueblo no dejaron a ningún negocio que abran el sábado, porque era día santo del Señor. Así que, lo muy interesante, ¿no?, esa historia, porque siempre hablamos de la ley dominical, pero la ley sabática, ¿no?, algo interesante. Entonces, la otra cosa que me dijo, había un loro, y ese loro se enojaba, un loro grande, ¿verdad? Y cuando una paraba, no sé cómo llaman esos grandes acá. Papagayos. Papagayo. Sí, creo que es sí. Entonces, ese papagayo se dan cuenta cómo gritan, ¿no? Sí, Entonces, cuando se le movía el canal 24, hacía una bulla increíble, quería matar a ese papagayo, el esposo, pero la familia no le permitía ese privilegio. Entonces tuvieron que aguantar, y para que no grite ese pájaro, lo dejaban en el canal 24. Bueno, después de unos meses se bautizó toda la familia. Entonces ya el pájaro dejaba cambiar canal, pero no antes. Entonces, vemos que Dios tiene 1000 maneras para hacer las cosas. Entonces, cuando uno tiene la verdad y lo pone al alcance de las personas, es como sembrar semillas. A veces caen en tierra fértil, a veces caen en tierra no tan fértil y no produce fruto. Pero donde hay tierra fértil, esa verdad cae como semilla y algún día brota y las personas se convierten. Entonces, nosotros decidimos no solo hacer aviación, pero entrar también con televisión y radio. Hoy en día agradezco a Dios que hemos tenido el privilegio, tenemos más de 40 avionetas funcionando en el mundo. Todos los pilotos, todos los médicos, odontólogos, odontólogas son voluntarios, los mecánicos. Hay fisioterapeutas, hay pastores. 3 pastores me han llamado en estos meses, que ya algunos están por jubilarse y quieren entrar tiempo entero a trabajar en evangelismo. Otros jóvenes han captado la idea de ir de país en país en país, y mientras están con sueldo no pueden ir libremente por todos los países. Entonces, ¿cómo lo hace usted, pastor? ¿Cómo lo hace usted? Bueno, el primer punto importante es que ser voluntario. Si tú quieres un sueldito, no puedes. Tienes que obedecer. Pero si Dios te está llamando para ser un evangelista mundial, tienes que tener la libertad de ir donde el Cordero te llame. Si te dice ir a África, tienes que decir, sí, Señor. Pero tienes que ser voluntario, porque si no, tienes un jefe y tienes que pedir permiso. Entonces, por lo menos conozco por lo menos 5 pastores que han tomado la decisión en el pasado de dejar todo y trabajar como voluntario, aunque da un poco de miedo cuando estás acostumbrado al sueldo, a los beneficios, las ayudas. Digo, no te preocupes. 2 pastores de ellos, por asuntos financieros, fueron despedidos porque no había dinero para pagar a todos los pastores. Y entonces ellos dijeron, ahora me llamaron para llorar, ahora mira, ya no tengo mi sueldo, habían problemas financieros, ahora no se preocupe, los mejores días están por adelante. Es un privilegio ser voluntario. Y ustedes saben que los 144,000 todos van a ser voluntarios. Amén. ¿Saben? Amén. ¿O no más pensando? ¿Acaso van a tener jubilación? ¿Acaso se les paga su mensualidad a los 144,000? ¿Cuál profeta tuvo un sueldo? Casi todos tenían que trabajar como voluntarios. Algunos peores no vivieron mucho. Entonces, pero trabajar para Dios como voluntario es hermoso. Significa que uno aprende a confiar de Dios, uno aprende a que Él cuida de sus siervos, y uno aprende de que cuando Dios fielmente suple la necesidad, no hay temor del futuro. Cuando el futuro trae algo difícil, no hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque uno ha aprendido que Dios siempre cuida de uno. Entonces nosotros damos gracias a Dios. Tengo que confesarles que no entendemos bien por qué Dios nos ha usado tanto por todo el mundo. ¿Por qué tantas personas se animan? Pero yo estoy seguro que son los testimonios, son las historias de la fidelidad de Dios. Es lo que más inspira a una persona. Si, como Dios no tiene favoritos, David Gates no es un favorito de Dios, todos somos favoritos de Dios. Pero hay diferencia entre algunos que dicen sí, Señor, y otros que dicen todavía no, Señor. Entonces, el que dice sí, Señor, experimenta más rápido las experiencias que Dios le da. El que está dispuesto a cruzar el mar Rojo encuentra que el mar se abre.
Y el que no quiere cruzar el Mar Rojo, nunca experimenta ese milagro. Entonces, Dios está buscando hoy en día un pueblo que esté dispuesto a obedecer. Amén. Porque es difícil para Dios. Cuando Él quiere dinero, Él hace así, dinero se mueve. Cuando Él quiere que llueva, hace así y llueve. Y si dice que no llueve, no llueve, no llueve. Dios puede manejar la naturaleza sin problema. El problema para Dios es cuando Dios dice, quiero un pueblo que me obedezca. Ahí es más difícil. Porque estamos acostumbrados a obedecer a los seres humanos. Cuando el alcalde dice algo, cuando el gobernador dice algo, cuando el presidente dice algo, prestamos atención. Cuando el pastor o el presidente dice algo, prestamos atención. Cuando Dios dice algo, a veces no le hacemos caso. Entonces para Dios es un poco complicado encontrar un pueblo que simplemente obedece. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Nada más, simplemente porque Dios lo dijo. Piensen un rato. Es difícil para Dios encontrar una persona que no le dice a Dios, sí Señor, pero déjeme consultar primero. Aquí dicen que en Argentina ya no hay mucha fuerzas armadas, ¿no? Creo que casi no hay. Sí, sí, hay. ¿Hay todavía? Sí. ¿Hay? Muchas. Y hay renovación. Antes era obligación Ahora no es obligatorio. y ahora es voluntario. Entonces hay ejército, hay fuerza aérea y todo eso. Ya. Bueno, cuando un general dice algo, ¿qué dice el soldado? Si el general ordena algo, ¿qué dice el soldado? Sí, señor. Sí, señor. Es una orden. Pero cuando dice Dios algo, ¿qué decimos nosotros? Déjeme pensarlo, Señor, a ver si me conviene. Entonces para mucho del pueblo de Dios, Dios no es el general. Dios no es general. ¿Por qué? Porque siempre pensamos primero antes de obedecer. Pero el soldado, él no lo piensa. El general dice, recoge eso, llévalo allá. Inmediatamente, Señor. ¡Pum! Sin pensarlo. Tenemos que aprender a obedecer a Dios así. Amén. Cuando Dios dice algo, lo demanda capitán, no manda marinero. Y nosotros cada rato estamos obedeciendo a los marineros. Ahora, no significa que los marineros no tienen su trabajo. Y no significa que nosotros no debemos trabajar unidamente. Pero tenemos que recordar quién es el capitán. ¿Sí o no? Sí. Si Dios es capitán, Él tiene autoridad sobre todo ser humano. ¿Sí o no? Entonces tenemos que aprender a obedecer al capitán. Si todos nuestros seres queridos, si todas nuestras esposas y esposos obedecerían a Dios en primer lugar y su lealtad y amor sería primeramente para Dios, no tendríamos divorcios. No tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema con mi esposa, yo voy a Dios y Dios me va a ayudar a perdonar y resolver. Si ella tiene un problema conmigo, ella va a ir a Dios y Dios le va a ayudar a ella a resolver el problema conmigo. Entonces, todos los problemas tienen solución si Dios está amando. El problema viene cuando no le damos a Dios en primer lugar. No habría problemas en la iglesia si todos nuestros pastores terminadores obedecerían primero a Dios que a su jefe. Si nuestra lealtad siempre es a Dios, todo se resuelve. Todos trabajaríamos como una sola familia. Entonces, el problema que tenemos es que a veces, yo con mi esposa, hemos querido desde hace 21 años ya que somos voluntarios, aunque yo seguí trabajando como departamental de la Unión trabajé en la Unión del Caribe como director de ADRA y también trabajé como departamental en comunicación y ADRA para la Unión Venezolana, pero le dijimos a la Unión, queremos experimentar la dependencia en Dios, entonces podemos servir como voluntarios, y la división dijo, sí, no hay problema. Entonces continuamos casi 10 años antes de venir a Bolivia, como voluntarios, trabajando con responsabilidades pesadas en la iglesia. Pero hemos aprendido a confiar en Dios y por eso nuestras historias los contamos para animarles a ustedes, de que realmente Dios está desesperado para tener un pueblo que confía en Él, un pueblo que depende en Él y un pueblo que lo obedece sin pensarlo dos veces. Entonces esta noche vamos a enfocar un poquito en algunos principios divinos que nos ayudan a confiar más en Dios. Porque la iglesia está en buenas manos si está en las manos de Dios. Nunca podemos desconfiar de las manos que fueron crucificadas por nosotros. Esas manos
Solo piensan en servirnos, en ayudarnos. El corazón, en la mente de Dios es siempre para lo mejor para su pueblo. Siempre. No tenemos que desconfiar. Entonces quiero comenzar con un versículo de memoria que viene de Primera de Tesalonicenses 5, versículo 24. Y tiene que ver con el llamado que Dios nos hace. Primera de Tesalonicenses 5, 24. Este versículo era el versículo favorito del famoso misionero a la China, Hudson Taylor. Cuando murió, ese versículo estaba frente a su cama, atrás, cerca de su cabeza, pero estaba en francés. ¿Alguien entiende francés aquí? No. Yo, Algo, a ver. Celui qui vous a appelé est fidèle. Es celui qui lo verá. Un poco difícil. a ver si Aquel, yo soy- bueno, vamos a leerlo, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Muy corto, pero muy al punto. Fiel es el que nos llama y es Él que lo hará. Cuando Dios te llama a hacer algo, no es que tú lo vas a hacer, Él lo va a hacer en ti. Cuando Dios te dice, anda, ayuda a tu vecino, anda a hacer esto, haz el otro, Él no dice, anda solo. Él solo dice, yo lo voy a hacer en ti, y yo soy fiel, y yo te voy a cuidar. Entonces Dios se responsabiliza. Qué lindo para mí cuando estoy trabajando y estoy con 94 países, cada año añadimos 2 países o 3 países más. Amén. Vamos a países donde no habíamos tenido proyectos. Y entonces comenzamos y trabajamos así. Pero entonces, yo no puedo hacer todo. Señor, yo soy una persona, tenemos 300 misioneros, pilotos, sí, pero ni ellos pueden hacer todo. Y Dios dice, no, yo soy el que lo voy a hacer. Solo estoy buscando gente que se dejen usar. Eso da mucha confianza. Que no somos nosotros los responsables. Dios se responsabiliza por su trabajo. Solo está buscando gente que se deja usar. ¡Qué lindo! Qué hermoso saber que Dios es el que va a pagar, Dios es el que va a proteger, Dios es el que va a prosperar y por fin Dios es el que va a remunerar a su pueblo, porque el obrero es digno de su salario Amén. Amén. y Dios es el que paga el sueldo. Jesús dijo eso, ¿no? En Mateo 10 dijo, dad y se os dará. No, perdón, no era eso. Él dijo, de gracia recibido, dad de gracia, dijo, en Mateo 10, 5 a 10. Pero dijo, el obrero es digno de su salario. ¿Jesús pagó salario? ¿Cuánto le pagó Jesús a su discípulo? ¿Alguna vez Jesús le dio algo? No. Comida y... o sea, ellos nunca pasaron hambre. Él está hablando de su Padre Celestial. Él dijo, mi Padre te va a cuidar, porque el obrero es digno de su salario y mi Padre cuida de los suyos. Él no es que Jesús sacó de su bolsillo y le empezó a dar a cada discípulo. Lo que estaba diciendo es que tenemos que aprender a vivir y trabajar confiando en nuestro Padre Celestial. Y cuando volvieron de su gira, les preguntó Jesús, ¿y cuánto le faltó? ¿Y cuál fue su respuesta? Nada, Señor. Entonces ahí está la prueba que nuestro Padre Celestial cuida de sus hijos. Entonces nosotros decidimos lanzarnos al espacio. Un poco de miedo nos dio. La División Interamericana me dio mi último cheque y nos fuimos a trabajar en un pueblito con 5 hijos, sin nada. Tengo que decir que temblamos un poco. Confiamos, pero es una cosa confiar y es otra cosa vivirlo. Es decir, yo confío, sí. Si les pregunto, ¿cuántos tenemos fe? Bueno, vamos a levantar, pero cada uno tiene su medida de fe. Algunos tienen más fe que otros, igual que algunos tienen más músculos que otros. Algunos somos pesistas, yo no soy uno de ellos. Fisioculturistas, y el que más ejerce, más músculos tiene. La fe es igual. El que más ejerce su fe va a crecer más. Entonces, nosotros ya hemos confiado que Dios cumple su voluntad de nosotros. Lo único que Él quiere es que le demos permiso y que obedezcamos. Entonces, hemos venido a Argentina con el propósito de obedecer a Dios. No sabemos dónde vamos a estar mañana, ni pasado mañana, ni el siguiente día. Pensamos,
más o menos en una idea dónde vamos a ir, pero estamos dispuestos a cambiar nuestros planes de un momento a otro, dependiendo de cómo Dios arregla el camino. ¿Por qué? Porque yo he descubierto que a veces Dios nos lleva en el camino y después nos dice, por acá mejor. Ni el diablo sabe dónde vamos a estar. Entonces Él no se puede preparar porque Él no sabe dónde vamos a estar. Porque al diablo le gusta siempre complicar el camino a las personas. Pero como nosotros no sabemos dónde vamos a ir, el diablo no está así. ¿Ahora qué hacemos? No sabemos qué va a hacer David mañana. Dios nos va a decir mañana. Entonces vamos a ir y continuar el viaje dependiendo de cómo Dios abre la puerta para ese día. Y cuando lleguemos y terminemos en una semana nuestra gira y volvamos a Bolivia, ahí vamos a saber dónde Dios nos manda. Estamos aquí esta noche por el plan de Dios. Estamos grabando. Quién sabe que los que no pudieron venir, algunos van a querer poder escucharlo por los medios sociales de comunicación, pero cuando llegamos a Salta, yo no estaba seguro lo que iba. Yo vine a Salta para hablar con 2 o 3 personas nomás, pero salió una reunión en una sala con 100 personas, no había dónde sentarse, estaban parados todos atrás y lo grabaron todo en audio y video, y a eso ya dio la vuelta a Argentina y dio la vuelta a otros Centroamérica. De Centroamérica están hablando. Entonces, por eso digo, Dios sabe cómo hacer las cosas, pero no era nuestro plan, no lo organizamos nosotros, solamente que algunas personas dijeron, ¡hagamos! Yo dije, bueno, señores, si es tu voluntad, lo hacemos. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de la última generación, porque lo que le he mostrado es nuestra experiencia como fundamento y base. ¿Qué va a pasar en la última generación? La última generación tiene que ser diferente que todas las otras. ¿Por qué? Porque es en la última generación que Dios produce una generación que sigue al Cordero donde quiera que vaya. Todas las otras generaciones nacieron, vivieron y murieron. La última generación tiene que tener una característica diferente porque va a ser el tercero Elías. Bueno, hablemos de los 3 Elías. El primer Elías, ¿saben quién era, no? El profeta Elías. ¿Vivía lujosamente Elías? No. Vivía sencillamente. ¿Comía lujosamente? No. No. Hasta los pájaros nomás le traían un pancito cada día. Pan y agua. A veces. Entonces, y la viuda también le dio apenas harina con un poco de aceite, ¿no? Por lo menos tenía un poquito para comer, pero era suficiente. Vivía sencillamente, comía sencillamente y fue perseguido por una mujer. ¿Cómo se llamaba? Jezabel. ¿Quién fue el segundo Elías? Juan. Jesús dijo que era Juan el Bautista. Si lo aceptasen, este es el Elías que tiene que venir. ¿Por qué? Porque era el pregonero preparando el camino para la venida de Cristo. La primera venida de Cristo. Entonces, pregunto, ¿vivía complicadamente, lujosamente o sencillamente? Juan el Bautista vivía sencillamente. ¿Cómo se vestía? Con ropa de camello, cuero de camello. Yo no creo que están, no sé, pero me parece que debe ser un poco difícil, ¿no? Quizás tenía alguna ropa interior que le protegía de esos pelos tan duros, pero vivía sencillamente, se vestía. ¿Y cómo comía él? Muy sencillamente. Ahora, si el primer Elías vivía, comía, se vestía sencillamente, y el segundo también, ¿cómo será el tercero? ¿Fue perseguido por una mujer, Juan el Bautista? Sí. Perdió su cabeza por una mujer. El primer Elías fue perseguido por una mujer, el segundo Elías fue perseguido por una mujer. Pregunto, ¿el tercer Elías también será perseguido por una mujer? Sí. Esa mujer es la gran ramera, ¿no? Que va a perseguir al pueblo de Dios. Pero tenemos que tener las características de Elías. El primer Elías se fue al cielo, arrebatado, trasladado al cielo, y la última generación también. Amén. La última generación va a ver venir con sus propios ojos a Jesús y no probará de la muerte. Pero vivir a veces es más difícil que morir, ¿no? Morir uno descansa y se resucita. Vivir durante ese periodo va a ser más difícil que morir. Algunos dicen, yo no quiero morir. Tranquilo, deja en las manos de Dios.
Si Dios ve conveniente que tú descanses, agradécelo, porque Dios lo hace para tu bien. Yo estoy un poco cansado de tanto viajar. Yo y mi esposa hicimos una pequeña casita en Bolivia de 2 cuartos. Algo sencillo, pero le pusimos flores y le pusimos esto y había puro arena y yo le puse tierra negra, le planté un pastito adelante, después le puse un cerco blanco y la casa se ve bonita. Parece que estuviese en Mendoza. Y hay altos árboles de frutales atrás que he plantado. Cuando un domingo tengo unas horas libres, no estoy volando, llegué a un vuelo el domingo, inmediatamente me voy atrás para arreglar atrás y plantar árboles y poner. Entonces, me gusta trabajar afuera, pero me gusta estar en mi casita, me gusta dormir en mi cama 2 veces al mes. Tanto viajamos que casi no duermo en mi cama. ¿Y sabe qué? Estoy cansado de viajar. Estoy feliz de estar aquí, pero a mí me gustaría dormir en mi cama en Santa Cruz. Porque no duermo suficiente en mi cama. Y me gusta caminar en las mañanas y pasearme por los árboles. Mira, está dando fruto el mango. Mira, ya va a dar fruto ese. Porque es lindo ver el fruto. Y yo he aprendido que a Dios también le gusta que su pueblo le dé fruto. Amén. Dios es jardinero. Y Él siempre está cuidando de su pueblo y fertilizándolo y cuidándolo y protegiéndolo. Y quiere que dé fruto. Qué triste es cuando se le cuida de un árbol y nunca da fruto. ¿No? Dios quiere que su árbol dé fruto, como un jardinero. Entonces, como viajo tanto, yo le dije al Señor, Señor, ya no quiero viajar. Déjame nomás en mi casa. ¿Tengo tu permiso? Yo estaba en Alemania. Tuve un matrimonio, oficié un matrimonio en Dinamarca, después fui a Alemania y oficié en otro matrimonio ahí. Yo estaba paseando por ahí, orando, mientras se arreglaban las sillas, estaban por preparar y hacer pasar a la gente. Estaba conversando con el Señor, Señor, ya no quiero viajar, quiero volver a mi casa, por favor, ya tengo mi edad, ya trabajé 38 años, solo lo único que quiero es seguir trabajando en comodidad. Volviendo en mi cama cada día, ayudando a los vecinos, de vez en cuando haciendo un viaje, pero volviendo rápidamente. ¿Puedo, Señor, o no puedo? Y la palabra que vino a mi mente, Wiederlaufen, el apellido de un amigo mío. Wiederlaufen. Pero Señor, ¿qué tiene que ver el apellido de mi amigo? Por favor, Señor, ¿puedo dejar de correr? Lo único que quiero es descansar. Wiederlaufen. Pero Señor, ¿qué tiene que ver el apellido de mi amigo con tu respuesta? Wiederlaufen. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Por qué no me dice la respuesta? Y entonces me di cuenta, me dio la respuesta. Wiederlaufen en alemán significa seguir corriendo. Wieder es todavía, y laufen es correr. Todavía corriendo. Ay, Señor, ya entiendo ya. Entonces dame energía. Y me ha dado energía. Y entusiasmo. Y perseverancia. Y por eso estoy aquí tan feliz esta noche, porque aunque quisiera dormir en mi cama en Santa Cruz, estoy tan contento que estoy aquí con mi esposa. En primer lugar, para conocerlos. En segundo lugar, para conocer este hermoso lugar. Y en tercer lugar, para realizar un sueño que hace años hemos tenido. Ir a Argentina y conquistarla para el Señor. Ahora, yo no puedo solo, obviamente. Es trabajo de equipo de todo el pueblo de Dios. Pero yo quiero hacer mi parte por Argentina. Y mi parte es llenar de punta a punta el acceso al mensaje al pueblo argentino. Libros, literatura, obra médica, televisión, radio, avionetas. O sea, que todos tengan acceso a la verdad. Amén. Yo voy a hacer mi parte. Y no va a ser en una pequeña parte, porque es Dios que lo va a hacer. Pero cada uno tiene su trabajo. Ahora, no es fácil trabajar para Dios, pero es lindo. Da mucho gusto trabajar para Dios, pero no siempre es fácil. Elías fue ante el rey y le dijo, no va a haber lluvia por 3 años y medio. ¿Eso fue fácil hacer? Yo supongo que si ustedes entran al palacio del presidente así nomás se meten, la seguridad va a venir corriendo. Supongo, ¿no? Porque no cualquiera se mete así en la presencia del presidente. Entonces, él se metió en la presencia de la reina y nadie lo paró, porque Dios lo escondió. Pero igual no fue, él tenía que haber pensado, capaz me mate. Capaz si yo entre, doy mi mensaje y... Buenas noches.
Entonces, cuando uno trabaja para Dios, a veces sus familiares no entienden. Algunos familiares dicen, tú eres loco. ¿Cómo vas a dejar todo eso para hacer eso? Podrías haber estado cómodo. Dejas toda la comodidad para meterte en un trabajo que no paga nada. ¡Locura! Es verdad, no todos van a comprender. A veces no es tu familia, a veces son tus amigos que no entienden. A veces no es tus amigos, a veces es la iglesia que no entiende. Porque aparentemente los que reciben sueldo trabajan para Dios y los que no reciben sueldo no deben hacer nada. O deben trabajar administrados por los que reciben sueldo. Pero cuando Dios manda a alguien, en el pasado, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Él no solo usó salariados, porque Dios tiene dos tipos, tienen los que son voluntarios y los que reciben sueldo. Recordemos que los levitas recibían sueldo. ¿Sí o no? Sí. Tenían su sueldo. Los levitas eran los pastores asalariados, trabajaban día a día atendiendo los asuntos del santuario. Pero recordemos también que Dios tenía profetas, y los profetas no eran asalariados. A veces eran los profetas que decían la verdad, porque los levitas no querían, porque podrían perder su trabajo. Entonces Dios tiene los dos tipos. Dios tiene levitas que son hijos consagrados de Dios y tiene profetas que son. No estoy diciendo que todos los voluntarios son profetas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios quiere decir algo, a veces tiene que buscar a un voluntario. Porque hay más probabilidad que el voluntario pueda obedecer y someterse a las consecuencias que uno que tiene su trabajo y lo va a perder. Entonces es más fácil para Dios encontrar una persona por ahí que hable y diga lo que tiene que decir. Pero Dios quiere que todos hagamos eso. Los levitas trabajando mano a mano con los profetas y los voluntarios. Entonces Dios tiene un plan para su pueblo y Él involucra a cada uno de ustedes. Cada uno de los pastores, cada uno de los administradores tienen su trabajo. Y si todos obedecemos a Dios y avanzamos, Dios va a tener un equipo, un ejército que va a marchar a la victoria. Pero recordemos que hay dos planes. Dios tiene plan A y plan B. Plan A, vamos todos juntos. Plan B, voy solo. Y muchas veces Dios ha tenido que trabajar con los que van solos. Si leen las historias de la Biblia, van a ver que nadie se salvó en grupos grandes. Individualmente se salvaron. Tuvieron que elegir por sí mismos. Así va a ser en el final también. No nos vamos a salvar como iglesia. Aunque la iglesia adventista, el séptimo día es el pueblo remanente de Dios con el mensaje para estos días. Amén. Es la iglesia verdadera. Pero no nos vamos a salvar como iglesia. Porque nadie se salva como iglesia. O sea, por tener membresía en la iglesia, ¿te vas a salvar? Va a haber más católicos que se salven que adventistas. Quizás no lo pensaron. Hay 1.000 millones de católicos y entre ellos Dios tiene millones de hijos de ellos. ¿Cierto? Sí, para mí la iglesia adventista no es la iglesia verdadera, es la iglesia que tiene la verdad, sí. Pero es la iglesia que Dios fundó y le dio el espíritu de profecía para hacer. Pero vamos a hablar de eso dentro de poco. Es la iglesia verdadera, ¿no? Pero no se salva nadie por pertenecer a la iglesia. Se salva por ser un miembro verdadero. El problema es que hay miembros falsos adentro. ¿No? La iglesia es la iglesia que Dios fundó, la iglesia remanente. Pero dentro de la iglesia tenemos miembros que son miembros y miembros que no son miembros. Y vamos a atender eso. Pero vamos a ponerle la palabra que es la iglesia verdadera porque no hay otra. No hay otra iglesia que tiene todas las verdades y enseña la verdad como la iglesia adventista. Pero si alguien no cumple eso, no es adventista realmente. Ese es el problema. Ya vamos a hablar de eso en el término. Entonces Dios está preparando un pueblo. A la iglesia adventista el séptimo día Dios le regaló todas las verdades para esta última generación. El mensaje de la justicia por la fe. Derramó su Espíritu Santo. Dio el Espíritu de profecía. El mensaje de salud. Una comprensión de todos los mandamientos. Y no hay otra iglesia más bendecida que la iglesia adventista el séptimo día. Pero yo dije que la iglesia católica tiene más hijos de Dios que la iglesia porque somos apenas 20 millones y ellos son 1.000 millones. Y entre los 1.000 millones de católicos
Dios tiene millones y millones de hijos e hijas. Martín Lutero, que obedecen a Dios. Bueno, no sé si vieron el año pasado, la División Sudamericana puso en la escuela sabática, pusieron un informe misionero que hablaba de un pastor brasileño que se jubiló. Antes que estudió, fue pastor, fue colportor. Y él cuenta la historia que él se fue a un monasterio, por lo menos una iglesia católica que tenía al lado un monasterio. Y se fue a tocar la puerta para vender ¿qué? Para vender libros del conflicto de los siglos. ¿Se recuerdan esa historia? Sí, sí. A mí me tocó el corazón, porque cuando él tocó la puerta, vieron sus libros, el sacerdote le dijo, si nosotros, mira, y le trajo un conflicto de los siglos, y le dijo, yo tengo ese libro y mira cómo está marcado, lo he leído todo. No solo eso, nosotros creemos que la autora de este libro fue profeta inspirada de Dios. Se quedó sorprendido el joven y dijo, en ese caso, si ustedes creen, creemos. Y no solo eso, sabemos que va a llegar una crisis muy pronto y nosotros vamos a estar al lado de la verdad. Y vamos a enseñar a todos nuestros miembros a obedecer la verdad. Eso es increíble que diga el sacerdote eso. Pero ¿qué dijo el joven? En ese caso, usted sabe que la iglesia adventista es la iglesia verdadera. Y el sacerdote le respondió y le dijo, no, eso no lo sabemos, porque casi ninguno de los adventistas realmente obedecen lo que está en este libro. Eso también sorprendió. O sea, ellos sabían que lo que el libro contenía era verdad, pero como la iglesia adventista no le presta mucha atención a ese libro, ellos dijeron, puede ser que la iglesia adventista no es la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera va a obedecer lo que está en el libro. ¿Entiendes? Entonces, o van a creer lo que dice el libro. Entonces, eso me impresionó bastante, que Dios tiene sacerdotes, monjas, hermanos católicos que son muy consagrados y van a seguir al Cordero. Cuando el Cordero dice que hagan algo, lo van a hacer. Dentro de nuestra iglesia, Dios tiene sus hijos y sus hijas también. Que vamos a llegar al punto del hermano que mencionó acá. El año pasado estuve predicando en una serie de más o menos una semana con 3 pastores, con 2 pastores y este servidor, entre 3. Y se llamaba El Aposento Alto. Lindo nombre para una serie, una campaña. En el Aposento Alto, uno iba ahí, y no era un aposento, pero era el nombre de la serie, y era para reavivar y recibir el Espíritu Santo y prepararse para recibir, ¿no?, en su vida. Entonces, había un pastor moreno, bien alto así, me parecía gigante. Algunos me dicen que yo soy alto, pero yo era enano en comparación, y él era grande, y cuando él se paraba a predicar uno tenía que mirar para arriba así. Entonces, él dijo una cosa que me tocó, realmente me hizo comprender mejor, me hizo comprender lo que estaba pasando. Él dijo, la iglesia no lo debemos confundir con Babilonia. La iglesia no es Babilonia, porque la iglesia es la iglesia. El problema es que estamos viviendo en cautiverio babilónico. ¿Qué significa eso? Significa que no estamos en Jerusalén, estamos en Babilonia, y los que mandan tienen la filosofía de Babilonia. Entonces, cuando tú eres un hebreo viviendo en Babilonia, es Nabucodonosor que manda. Entonces, muchas cosas que la iglesia que vienen son de Babilonia. Estamos en cautiverio. Y mientras estamos en cautiverio, Babilonia va a meter cosas a la iglesia. Quizás te sorprendes por la música que a veces ponen. Quizás te sorprende por alguna literatura que sale con autores de la nueva era, espiritistas, homosexuales, y a veces están incluidos. Quizás te sorprendes por el vestido que viene a la iglesia a veces. Capaz te puede sorprender porque el mensaje de salud ya no le damos importancia. Pero es porque estamos en cautiverio babilónico. Babilonia usa minifaldas. Babilonia no tiene interés en el mensaje de salud. Babilonia usa música rock del mundo. Todos son cosas de Babilonia. Pero no confundamos a Babilonia con la iglesia. Algún día Dios va a limpiar la iglesia, porque los que son tibios, mezclando lo sagrado con lo mundano, son tibios, frío con caliente,
¿Qué dice Jesús? Porque eres frío, porque eres tibio, ni frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. Cuando Dios haga eso, ya se va a saber quién es la iglesia. Ahora no se puede saber. Tú miras, parece que es, parece que no es, a veces es Babilonia, a veces no. Dios sabe quién es quién. Y cuando Dios limpie su iglesia, la iglesia pura va a quedar. Es invisible ahorita, no se puede saber. Lo único es, no nos debemos sorprender. Nunca debemos decir que la iglesia es Babilonia. No, Babilonia se ha metido a la iglesia. Ahora, hay otro tipo de Babilonia, hay 3 tipos. Y el tercero es el más difícil. Hay la Babilonia del mundo. ¿Dónde es la cabeza de Babilonia? En el mundo, el nuevo orden mundial. Roma. Roma es la cabeza de Babilonia. ¿Sí o no? Sí. Ya. Babilonia ha caído, digo, el segundo ángel. Y el cuarto ángel también. Entonces, algún día va a caer Babilonia, va a caer Roma, y todo Babilonia va a caer. Ese es a nivel mundial. Hay otra Babilonia que vive en la iglesia y en nuestros hogares. Porque Babilonia está en la iglesia, ¿sí o no? Solo tienes que mirar al vestido, solo tienes que escuchar la música, solo tienes que ver las cosas y te das cuenta que Babilonia está bien metido. Algún día va a caer Babilonia en la iglesia y en nuestros hogares. Pero el tercer tipo es el más difícil. Babilonia que está en nuestra cabeza. En nuestra cabeza está Babilonia porque nos hemos criado en Babilonia. La música que aprendimos. El otro día yo llevé la avioneta, estaba en Estados Unidos, llevé un motor de una avioneta de Guyana, la llevé a Estados Unidos, dejé en el taller el motor, lo llevé al avión al otro taller para que me haga mantenimiento y estuve trabajando con la computadora, pero había una música que tocaron en ese taller. Todos los cantos del año 1970. Yo era quinceañero, me lo sabía todas. Yo no escucho esa música, pero no podía evitar de escuchar. Y estaba trabajando y... ¡Ay, señor, por favor! Otra música. ¡Ay! Bueno, era viernes. En la tarde me entregó el avión terminado. Pastor, lleve su avioneta. Y me fui volando para recibir el sábado en la casa. Y no podía sacar los himnos de Babilonia de mi cabeza. Tuve que gritar de voz alta. Estaba solito en el avión. Demos gracias al Señor, demos gracias. Y cantaba Día Santo del... Bueno, eso para el sábado, ¿dónde está? Para recibir el sábado. ¿Cuál es el otro? Para recibir el sábado, ¿cuál es? A nuestro sol se pone ya. Y canté con toda mi voz en el avión, no había nadie, pero ¿para qué? Para sacar de mi mente toda esa música que por 5 horas estaba dando vuelta en mi mente. Y me di cuenta, Babilonia estaba en mi cabeza. La forma de pensar, el entretenimiento del pasado, muchas filosofías, muchas actitudes, ¿vienen de dónde? Del mundo. Algún día Dios tiene que sacar Babilonia de mi cabeza. Y el mayor logro va a ser cuando el pueblo de Dios reciba el sello de Dios en su frente. Amén. Y podemos decir, ha caído Babilonia en mí. Babilonia ya no existe en mí. Tengo el sello de Dios y Babilonia no tiene nada que ver conmigo. Ese va a ser un día de victoria. Podemos apuntar al mundo y decir, ese es Babilonia en Roma. Podemos apuntar a la iglesia y decir, Babilonia ha penetrado la iglesia. Pero lo más difícil es, Babilonia ha penetrado a mi cabeza. En mi corazón está Babilonia. Y esa Babilonia tiene que caer antes que Dios pueda sellar a su pueblo. Entonces Dios tiene una limpieza que hacer en David. Dios tiene que sacar todas esas cosas, porque la música que yo aprendí cuando era quinceañero todavía me gusta. Solamente que no la escucho nunca, porque no le doy a comer a esa bestia. Pero cuando la escucho sin querer, me doy cuenta que me gusta todavía. ¿Se dan cuenta, no? No estoy criticando a otros, estoy hablando de mí. Estoy hablando que Dios tiene un trabajo de limpieza para hacer en David Gates. Entonces, Dios algún día va a promete hacer ese trabajo. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad. Entonces estoy esperando el día que Dios me limpie y justamente ahí llegamos al tema tan importante. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? ¿A dónde está Jesús? En el lugar santísimo. ¿Cuándo entró ahí? El 22 de octubre de 1844. Muchos de nuestros teólogos ya no creen en eso. No existe en 1844 en muchas de nuestras universidades, en muchas de nuestras escuelas de teología. Pero si no creemos en eso, no tiene que existir la Iglesia Adventista, porque tiene sus raíces directamente en el mensaje que Cristo pasó al lugar santísimo al terminar los 2300 años y tiene una obra de limpieza, purificación del santuario, no solo el santuario en el cielo, el santuario de mi corazón. Él perdona. Hasta 1844 su trabajo de sumo sacerdote era en el lugar santo. Cuando ascendió al cielo, después de su muerte, pasó al lugar santo para aplicar perdón de pecados. Pero Él no solo perdona, también limpia de toda maldad. Y lo que Jesús está haciendo ahora es preparando a su pueblo, limpiándolo de toda maldad para que Él pueda colocar un sello en su frente. Ahora, el mayor peligro que tenemos es de no reconocer lo que Él está haciendo y no prepararlo. Dios va a hacer el trabajo. Tú no lo puedes hacer, pero Dios necesita tu permiso. Jesús no te puede limpiar si tú no le das permiso. Si tú ignoras totalmente lo que Jesús está haciendo, Él te va a pasar por alto. Tú tienes que reconocer una de las cosas que el pueblo tiene que saber. Ustedes saben que en las fuerzas militares, yo nunca he sido militar, pero en las fuerzas militares hay fuerzas especiales. ¿Sí o no? Tienen preparación especial, preparación intelectual, preparación física. ¿Para qué? Para llevar a cabo una misión especial. Las fuerzas especiales tienen que conocer y saber cómo ejecutar planes muy, muy difíciles. Bueno, Dios tiene un pueblo que está preparando la última generación, que tienen que entender lo que está pasando, tienen que entender el conflicto de los siglos, tienen que entender lo que Cristo está haciendo y prepararse para la última batalla. Entonces, si Mateo 25 habla de las 10 vírgenes y habla que a medianoche estaban somnámbulas, estaban durmiendo, todas cabecearon y durmieron. Estamos hablando de la Iglesia Adventista, no estamos hablando del mundo cristiano, porque el mundo cristiano mayormente no entiende la venida de Cristo. Nosotros nos llamamos adventistas. ¿Por qué? Por el mensaje del segundo advenimiento de Cristo. Muy bien, nosotros tenemos el mensaje, pero si nosotros no vamos a predicar, recordemos que las piedras van a predicar. Los pastores evangélicos ya están predicando muchos de la venida de Cristo. Es porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo. Entonces Dios está levantando a otros que prediquen lo que nosotros deberíamos predicar. Entonces, la sorpresa que va a venir a medianoche es que el mundo va a estar durmiendo tranquilo, el mundo adventista, todo tranquilo, repentinamente va a acontecer algo que va a despertar a toda la iglesia. ¿Cuál evento va a ser eso? La ley dominical. La ley dominical. Cuando llegue la ley dominical, y podría preguntar yo en este momento, ¿cuándo va a llegar la ley dominical? ¿Va a ser en el pronto futuro o va a ser en el lejano futuro? Pronto futuro. ¿Cómo podemos saber que va a ser en el pronto futuro? Por los eventos. Por los eventos. Roma y Estados Unidos no están mano a mano, ¿ah? Están en la misma cama. Sí. Roma se metió allá y cuando llega Roma a la Casa Blanca, le habla a toda la nación de la ventana superior al presidente. Habla al Congreso cuando le da la gana. Tiene sacerdotes jesuitas en la Casa Blanca por todos lados, encargados de libertad religiosa. ¿Qué sabe Roma de libertad religiosa? Es el peor enemigo de libertad. Pero Trump ha nombrado a un jesuita como director de libertad religiosa. Por favor, qué ignorancia. Él no sabe, pues. Él piensa, y como hablan están vestidos de bonito y hablan de libertad religiosa, que son buena gente.
Pero nosotros sabemos, Argentina debe saber muy bien, Argentina varias veces ha votado a todos los jesuitas de su país. 200 países han hecho eso. Porque cuando se enteran, porque que son, los votan, pero otra vez están en todos los lugares. Entonces, Estados Unidos y Roma se han unido. Y cuando entra el espiritismo, ya sabemos que llegó el momento para que Satanás trabaje. ¿Entró el espiritismo a las iglesias o no? Con la nueva era, con la meditación y todo eso ha entrado y hay espiritismo por todos lados. Hasta nos ha atacado nuestra propia iglesia. Y a veces la literatura que viene a nuestras manos tiene espiritismo adentro también. ¿Por qué? Porque hay gente más arriba que lo meten y viene de arriba y todos lo aceptamos y lo recibimos. Tenemos que filtrar todo. Nada se puede creer si no se filtra por la palabra de Dios. Porque el diablo está trabajando con todos sus esfuerzos. Él no está enfocado en la iglesia bautista. Satanás no está enfocado en los mormones. Satanás no dedica sus energías a los testigos de Jehová. Él dedica casi todos sus esfuerzos para parar la iglesia bautista al séptimo día. Entonces, con razón, nos sentimos atacados por todos lados. Por supuesto, si es una guerra, es una guerra. Y nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y filtrar todo. Si el apóstol Pablo vendría esta noche a hablarnos, tendríamos que hacer como los fieles en su tiempo. Veríamos. Tenemos que filtrar todo lo que el apóstol Pablo dice. Y si viene David Gates, hay que filtrar todo con la palabra de Dios. Y si viene cualquier pastor, todo tiene que estar filtrado. Si el pastor Ted Wilson viene, hay que filtrar también. ¿Por qué? Porque si el pastor Ted Wilson no es apóstol, él es presidente. Pero si el apóstol Pablo vendría, él dijo y alabó a los bereanos, ¿por qué? Porque no le creían nada sin comparar con las escrituras. El apóstol Pablo quiere que el pueblo de Dios escuche y filtre y separe lo correcto de lo incorrecto. Y no, hoy en día vivimos en momentos más peligrosos que el Nuevo Testamento. Estamos en la última generación. Entonces filtren todo. No crean a nadie más que a Dios. Filtren todo. Eso es lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo. ¿Sí o no? Yo no me estoy inventando eso. Esa es la palabra de Dios. Los días venideros serían muy peligrosos. Entonces tenemos que filtrar todo si concuerda o no concuerda con la palabra de Dios. Entonces, estamos en esta última generación y estamos a punto de despertarnos cuando llegue la ley dominical. ¿Cuándo va a llegar? Lo único que sabemos es que ya están listos. Ya todo está preparado. No falta nada. Tiene que dar su permiso Dios, nada más. Entonces va a ser en el pronto futuro que va a ocurrir en Estados Unidos y después va a pasar a todo el mundo. Pero yo pregunto, el día que llegue la ley dominical a Estados Unidos va a ser como un sonido de trompeta. Todos los campos, todas las uniones, todas las divisiones van a informar a sus miembros que la ley dominical ya comenzó. Bueno, se supone que lo van a hacer, porque va a ser de conocimiento público, no se va a poder negar. Y van a haber exigencias para guardar el domingo. Cuando eso ocurra en Estados Unidos y empiece la persecución en Estados Unidos, toda la iglesia mundial se va a despertar. Va a ser como un sonido de trompeta, un clamor de medianoche. Ahora yo pregunto, si Mateo 25, si lo que dijo Jesús es correcto, mi pregunta, ¿hay oportunidad entonces para prepararte o no hay? No. Las 5 vírgenes que no tenían aceite, ¿lograron prepararse? No. No. Las 10 vírgenes, 5 tenían aceite, se habían preparado antes, y 5 no se habían preparado antes. Y Jesús dijo claramente, las que no se prepararon, se fueron a prepararse, a comprar aceite, lo que no tenían. Y cuando ellos estaban fuera, llegó el novio y entró, ¿y qué pasó con la puerta? La puerta se cerró. Y entonces, eso no es la venida de Cristo, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando llegue Cristo, nadie queda vivo. En la parábola, las 5 no murieron, las insensatas,
estaban afuera todavía. Y vinieron a tocar la puerta, Señor, por favor, déjenos entrar. Pero la puerta estaba cerrada y Jesús dijo que el esposo miró y dijo, yo no los conozco. Lo más triste, lo más peligroso para nosotros hoy en día, hermanos, es que nosotros fallemos de recibir la preparación del Señor Jesucristo que nos ofrece hoy en día. Y cuando ya nos despertemos a la realidad que ya los eventos finales ya vienen, ya no te puedes preparar. Y la puerta se te cierra. Eventos de los últimos días dice que la puerta se cierra para aquellos que no querían entrar, pero permanece abierto para aquellos que nunca escucharon. O sea, nuestros vecinos que nunca escucharon, la puerta está abierta para ellos. Y para nosotros que no quisimos entrar, va a estar cerrada. Por favor, Señor, déjeme entrar. Dios, 3 generaciones, 5 generaciones de ametista. Yo fui anciano, diaconisa. Yo fui pastor, administrador. Por favor, Señor, reconoce. No te conozco. Porque no te preparaste antes, cuando todavía la puerta estaba abierta. ¿Por qué se cierra la puerta para los adventistas primero? Antes de que se cierre para el mundo. Tenemos demasiada luz a acomodar. Es que Dios está por derramar su Espíritu Santo sobre su iglesia para que salgan a hacer el fuerte clamor. Y los que no se prepararon simplemente no pueden recibir ese don. Entonces Dios tiene que cerrar la puerta a su pueblo y decir, ustedes ya no pueden entrar, los que se prepararon van a recibir el pleno don del Espíritu Santo y van a salir para el fuerte clamor. No es momento para prepararse, es momento ya para recibir el sello. Entonces, lo más peligroso, lo que nunca quiero que ninguno de ustedes jamás sientan el dolor en su corazón de saber que la puerta está cerrada y que no puedes entrar. Porque ahí dijo Pedro, en 1 de Pedro 4, que es necesario que primero el juicio pase a la casa de Dios. Entonces la casa de Dios va a ser juzgado antes que los demás. ¿Tiene una pregunta? Sí, no quería hacer un comentario. Yo viví algunos años en Libertador, donde está la escuela de teología adventista, que creo que conoce. En los años que vivimos nunca escuchamos un tema parecido y hablar de David Gay es mala palabra en la Biblia. Les comento porque tenía amigos teólogos, estudiantes y con pastores también. Si quiere, me hace la pregunta al terminar el tema. Va a haber un periodo de preguntas y respuestas. Sí, no era pregunta. ¿No? Era comentario nomás. Sí, preguntas salomónicas. Pero de esa parte hablaremos al final. Gracias, porque yo sé que algunos tienen algo que quieren escuchar sobre eso. Entonces los separamos para el fin y hablaremos. Entonces, el pueblo de Dios está por despertarse de la realidad que el tiempo se acaba. Solamente falta que Dios dé permiso, nada más. Todo está en su lugar, no falta nada. Roma está listo, el gobierno americano está listo. Dios está reteniendo los vientos. Nada más. Lo que pasó en Bolivia es que Dios detuvo los vientos un poquito más. Volvimos de Perú a Bolivia para descubrir que se levantó toda la nación en contra y el presidente y el Congreso tuvieron que entregarse a la realidad de que el pueblo no quería. Entonces, eso no significa que no va a volver. Esas leyes van a volver a la escondida. Uno por aquí, otro por allá, otro por allá, hasta que todas las mismas leyes estén en su lugar otra vez. Va a venir a Argentina también. Va a venir al Perú también. Pero Dios, en su misericordia, nos compra un poquito de tiempo. ¿Y por qué Dios detiene los vientos? ¿Qué dice Apocalipsis 7? Llegó un ángel del oriente y le gritó con fuerte voz a los 4 ángeles que tenían los vientos: no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, a ningún árbol, hasta que el pueblo de Dios esté sellado sus frentes. La única razón que Dios detiene los vientos es para que no se muera su pueblo, para que no se cierre la puerta. Dios, la iglesia adventista es la niña de su ojo, pero se está por morir. ¿Y quién quiere cerrar la puerta y dejar los hijos afuera?
¿Quién? Nadie quiere hacer eso. Entonces Dios ordena, detenga un poquito más, porque cada día algunos adventistas de mis pueblos se están despertando, se están preparando, y eso significa que van a estar adentro. Detenga un poquito más, Padre, mi sangre, dice el Espíritu de profecía. Jesús dice, yo di mi sangre por mi pueblo, por favor no me cierren la puerta. Todavía, Señor. Pero no sabemos cuánto le cuesta a Dios mantener la puerta abierta. ¿Saben que cada día la maldad en el mundo está aumentando? La crueldad en el mundo está aumentando. Dios ve todo eso y ya no aguanta más. Es tan malo y tan maligno este mundo que Dios casi no aguanta más. Y cada vez que Dios da la orden, detén los vientos, es porque Él va a sufrir más. La ira de Dios contra la malignidad y la maldad del mundo. Están cruzando los genes con animales y humanos. Por eso Dios destruyó el mundo con el diluvio. Pero el presidente de Estados Unidos, por recomendación del Papa, dijo, es una buena cosa combinar los genes de los animales con los humanos. ¿Por qué el Papa va a decir eso? Porque él habla por el enemigo de Dios. Ese es uno de los pecados que hizo destruir Dios, hizo destruir al mundo en el diluvio. Y ahora lo estamos repitiendo con mucha eficiencia. Ratas, puercos, con humanos, genes humanos, todo eso, hasta la misma comida, tiene genes de mariscos y todo mezclado en las verduras. Sí. Hay más de 100 tipos de matrimonios legalizados en toda esa zona. Humanos con animales, hombres con mujeres, hombres con niños, hombres con hombres, mujeres con niñas, hasta un hombre se casó con su hijo. O sea, hay tantas cosas que Dios ya no aguanta, pero si Dios detiene los vientos, si no detiene los vientos, se muere su pueblo. Pero si detiene los vientos, aumenta la maldad. Dios tiene sus límites. Saben que Dios tiene límites, ¿no? Todos admitimos, ¿cuántos admitimos que la maldad está exageradamente creciendo? A ver, levanten las manos, unánimes. Entonces, admitimos, al levantar las manos, que Dios está alcanzando a su límite. Pero cada vez que nosotros dormimos, y cada vez que Dios detiene los vientos, es causarle a Él más dolor de alma. Porque la maldad sigue creciendo en aumento. Y el diablo sabe, está buscando el diablo la forma de que Dios deje de tener paciencia con la raza humana. Por eso la maldad incrementa, pero tiene su límite. Entonces, hermanos y hermanas, lo que más sueña Dios es que su pueblo deje de dormir. Despierta, deja que Jesucristo haga su trabajo en tu alma, entrégate al Señor, déjate llenar del Espíritu Santo, que Dios saque Babilonia de tu mente, de tu vida, de tu hogar. Y entonces Dios puede dar la orden, suelten los vientos, porque mi pueblo está listo. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden o no entienden lo que estoy diciendo? Es como entre la pared y la espada. Si yo detengo los vientos, tengo que sufrir la maldad del mundo. Pero si no detengo los vientos, tengo que sufrir la pérdida de mis hijos. Si nosotros dormimos, hermanos y hermanas, le estamos causando agonía al Señor. Ya no durmamos más. Levantémonos, entreguémonos al Señor y que Dios haga lo que quiera con nosotros. ¿Para qué? Para que Él pueda poner un fin a la maldad del mundo. Cuando Él tiene un pueblo listo, Él va a soltar los vientos y va a llegar un momento cuando Él, si ya nadie más se puede preparar. Los que han escuchado se prepararon y los otros no quieren, así que yo reconozco eso y cierro la puerta. Pero la puerta está abierta ahora. Gracias a Dios. Gracias que no estamos acá después del evento queriendo animarnos. Hermano, no se desanimen, la puerta parece que está cerrada, pero Dios es un Dios de amor, Él va a abrir la puerta. No va a abrir la puerta. Cuando la puerta se cierra, se cierra. Una vez, sola vez va a venir mi nombre al juicio. Y puede ser declarado adentro o afuera. Con aceite o sin aceite. Sabio o insensato. Entonces, ese es el peligro mayor para la iglesia. Y le digo de todo corazón, el sueño, el amor de Dios que tiene por ti
es un amor infinito de Dios, su vida, y no quiere por nada que tú te pierdas. Pero tienes que despertarte y permitirle que haga su trabajo en ti, que te limpie de toda maldad. Babilonia tiene que caer en su pueblo. Ese es el resumen de mi mensaje esta noche. Es muy solemne. Y si su pueblo, y si repercute aquí, ustedes lo comparten con otros y otros y va por todos lados, el diablo no le va a gustar, alguno le va a criticar, pero ese mensaje es totalmente bíblico y es el mensaje de verdad presente para hoy en día. ¿Reconocen que eso no es? Reconocen. Entonces, compártanlo, vívanlo, entréguense y el cielo va a estar con himnos de alabanza. Porque cuando su pueblo se prepara, los ángeles saben que ya pronto va a poder cerrar la puerta y va a poder terminar la obra y derramar su Espíritu Santo. Con eso vamos a terminar. Y al terminar vamos a orar primero, de rodillas, y vamos a pedir que Dios haga su trabajo en nosotros. Y después va a haber un periodo corto de preguntas y respuestas, comentarios, cualquier cosa que quieran, por un periodo de tiempo. Y después vamos a ya ir a nuestras casas. ¿Ya? Les invito que se arrodillen conmigo si es posible para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu gran amor. Gracias porque diste a tu Hijo unigénito, Señor, que muera por nosotros, que viva por nosotros y que ahora está haciendo el trabajo de purificación de su pueblo. Gracias. Pero, Señor, pedimos perdón porque por tanto tiempo te hemos hecho esperar. Gracias, Señor, por tu gran amor y lo que quieres hacer por nosotros. Pero, Señor, necesitamos que tú hagas un milagro en nuestros corazones. Por favor, toma control de nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias, pero primero nosotros. Quita Babilonia de nuestras mentes y corazones. Límpianos de toda maldad como tú has prometido. Te hemos pedido perdón de pecado, ahora haz lo que tienes que hacer. Pero, Señor, queremos recibir el sello, queremos estar adentro y queremos formar parte del fuerte pregón. Y la mayoría de adventistas hoy en día están durmiendo y la mayoría, Señor, nunca se salva. La mayoría siempre se pierde. Porque de alguna manera confían que la mayoría tiene la razón. Pero en la historia del mundo, la mayoría nunca tuvo la razón. Así que, Señor, está en nuestras manos, primero para vivir esta verdad. Segundo, para compartir la verdad. Y tercero, para preparar a otros, para conocerte mejor y prepararse para la segunda venida de Cristo. Señor, gracias por Argentina. Este país es un país muy especial. Mucho talento, muchas habilidades, muchas responsabilidades pesadas y preparación y educación. Pero, Señor, primero haz lo que tienes que hacer en nuestro corazón y después utilízanos para alcanzar al mundo. Gracias, Señor, por cada hogar aquí representado. Gracias por cada persona que va a escuchar este mensaje por los medios sociales. Gracias, Señor, por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en quien tú has confiado estas verdades, que podamos cumplir eso y llenar tu corazón con alegría. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.